Buenas tardes, mis amados hermanos. Pues una vez más, por la gracia de Dios, estamos este día domingo listos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para que el Señor nos hable en nuestros corazones. Padre, le damos gracias porque su amor es con nosotros y ruego que su Espíritu esté con mis hermanos ahí en sus hogares. Que su palabra sea edificante, desafiante y también, Señor, que sea todo para gloria suya. Que su Espíritu me dé sabiduría para hablar a su pueblo y su pueblo tenga entendimiento y un corazón dispuesto para escuchar su palabra. Lo rogamos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en el calendario litúrgico cristiano hoy se celebra el día de Pentecostés. Ustedes saben que nosotros, como iglesia presbiteriana, por lo menos aquí en la Iglesia del Divino Salvador, no tenemos por hábito, ¿verdad?, celebrar estas fiestas litúrgicas que son tan cruciales, tan importantes para nosotros como pueblo de Dios. Hoy, y a partir de esta fecha, esperamos tener siempre presente la fiesta de Pentecostés. Quiero dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra en Hechos 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Creyentes árabes, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. La cita bíblica del Antiguo Testamento es Joel 2, 28 al 32. Dice también la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también vuestros siervos y vuestras siervas derramaré mi espíritu sobre ellos en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. La palabra de Dios, mis hermanos, nos habla de un suceso que marcó el antes y el después. Podríamos decir que es el inicio de una era nueva, de un tiempo que se le conoce como la era del Espíritu Santo. Para el pueblo judío, Pentecostés, Shavuot, quiere decir, es una fiesta de la cosecha, es la fiesta que tiene lugar 50 días después de que se ha celebrado la Pascua, el Pesach. Recuerda el momento en que Dios entregó también los 10 mandamientos a Moisés. El pueblo judío celebraba y recordaba la entrega de los 10 mandamientos en esta fiesta también de Pentecostés. En el año agrícola, Pentecostés era la segunda fiesta del calendario,
conocida como la fiesta de la cosecha, y se celebraba 50 días después de la Pascua, donde se recordaba en la Pascua la salida de Egipto que tuvo el pueblo de Dios cuando estuvo allí como esclavo y fue llevado por nuestro Dios 40 años por el desierto. Esto se recordaba en esta fiesta de las cosechas o fiesta de Pentecostés. En Pentecostés los primeros frutos de la cosecha se ofrecían a Dios como una ofrenda. Los primeros frutos se traían, estas primicias de las cosechas se traían y se hacía una gran fiesta y comían todos juntos. La fiesta de Pentecostés también ponía término a las festividades agrícolas. Lentamente esta fiesta se fue asociando a ese recuerdo de la transmisión de las tablas de la ley a Moisés, es decir, todo lo que fue el eje fundante de la religión judía. La fiesta de la cosecha se convirtió entonces en la celebración de la antigua alianza entre el Señor y su pueblo. Así que esta fiesta era sumamente simbólica, no era solo un asunto de alegría por el hecho de que habían alimentos, abundaban los frutos de las primicias que se traían de la cosecha y de la cual participaban y comían juntos. Esto ya de por sí era un acto celebrativo, una fiesta en realidad. Usted sabe, mis hermanos, la tristeza que produce cuando un campesino, ¿verdad?, ha sembrado y la lluvia no llega y el fruto no se da o se malogra con frutos muy pequeños, etc. Es importante mirar esta parte. Entonces es una fiesta celebrativa el Pentecostés, pero en el pueblo judío se ligó al tema de la entrega de la ley en el monte Sinaí y de la alianza que hizo Dios con su pueblo. No olvidemos esto es muy importante. El cristiano, por su parte, celebra Pentecostés 50 días también después de la Pascua. Y la Pascua es la conmemoración de la resurrección de Cristo. Para nosotros la Pascua es la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que vayamos conectando nuestras celebraciones porque Cristo es el Cordero Pascual. Así nosotros celebramos también Pentecostés y celebramos también no propiamente la Pascua, sino la cena del Señor, recordando esa cena donde Él también está ofreciéndose como el Cordero Pascual. La fiesta de la cosecha se convirtió para nosotros en un nuevo tiempo. Pentecostés marca el momento en que el Espíritu Santo se posó sobre los discípulos. Para el cristianismo esto significa la alianza renovada entre Dios y su pueblo, una nueva alianza. Así como también Pentecostés estaba para los judíos y sigue estado ligado al tema de la alianza de Dios con su pueblo, Pentecostés para nosotros, derramamiento del Espíritu Santo, significa también para la iglesia, mis hermanos, la celebración de una nueva alianza, esa afirmación de esa alianza renovada entre Dios y su pueblo. En otras palabras, para la iglesia Pentecostés constituye como su certificado de nacimiento. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la Pascua. Esto es mi sangre que por vosotros es derramada del nuevo pacto. La sangre de Cristo derramada da comienzo o inaugura el nuevo pacto que con Pentecostés se celebra con alegría también por la iglesia. Por eso nuestros sacramentos y nuestros cultos, nuestras celebraciones litúrgicas no son meras ocurrencias, no lo hacemos como una cuestión novedosa, buscando algo nuevo que sea llamativo, que entretenga a la gente. No, nosotros celebramos hechos históricos, precisos y puntuales que vitalizan o revitalizan o renuevan la fe y la esperanza del pueblo de Dios. Los pasajes del Antiguo Testamento relacionan el Espíritu Santo con la creación, con la nueva vida, con la facultad para las distintas misiones divinas y más a menudo con la misión de los profetas.
ya desde el Antiguo Testamento. Si vamos a hablar del derramamiento del Espíritu en Pentecostés, tenemos que ver cómo la Biblia nos revela el Espíritu en relación con la creación, porque ahí estaba el Espíritu de Dios desde el inicio cuando se creó todo. Y el Espíritu de Dios estaba en la nueva vida que se otorga, estaba en las facultades que recibían ciertas personas para oficios específicos, y también el Espíritu de Dios venía sobre los profetas para anunciar y cumplir la tarea que se les asignaba. En los días de nuestro Señor Jesucristo, los intérpretes judíos frecuentemente hacían énfasis en el poder profético del Espíritu, que ese poder facultaba a los siervos de Dios para escucharle y para poder dar un mensaje en la manera que nuestro Dios lo deseaba. En aquel tiempo muchos judíos creían que Dios había apartado el Espíritu luego de la muerte de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Se creía que el Espíritu de Dios ya no estaba. Pero por lo general se suponía también que esa profecía continuaba ocasionalmente a un nivel mucho más bajo, pero que la restauración total del Espíritu aún estaba por venir. Los profetas como Isaías, como Ezequiel, anunciaron la restauración final del Espíritu. Veamos cómo nos los declara la Escritura. Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ezequiel 39:29, por su parte, Ezequiel nos declara lo siguiente: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Los profetas anunciaron que vendría el tiempo en que sería restaurado completamente el Espíritu, derramado sobre el pueblo de Dios. No obstante, no se esperaba la llegada del Espíritu hasta el final de los tiempos, el periodo en que debía llegar el Mesías, y la mayoría, tristemente, la mayoría de los judíos no creían que el Mesías ya había venido. El apóstol Pedro, por lo que leímos nosotros en Hechos 2, reconoce la venida del Mesías en la persona de Jesús, y que el Espíritu, quien facultó a los profetas en el Antiguo Testamento, estaba ahora completamente activo dentro del pueblo de Dios. Pedro eligió un texto del Antiguo Testamento sobre el esparcimiento del espíritu de profecía. Y leímos hace un momento, Joel 2, 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo, en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Mis hermanos, para dejar en claro que Joel se refería al tiempo final, el apóstol Pedro agregó palabras adicionales para explicar la cita de Joel. Y él puso allí estas palabras: en los postreros días, según el verso 17 de Hechos 2, donde leímos hace un momento. Ustedes pueden corroborar, en el verso 17 dice: y en los postreros días dice Dios. Eso, y en los postreros días dice Dios, es lo que Pedro añadió, interpretando, porque él sabía que Jesucristo era el Mesías. Recordemos que Pedro fue quien hizo esta confesión: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo viviente, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Pedro reconoció a Jesús como Mesías, por eso nunca dudó que en Pentecostés la plenitud de la restauración del Espíritu, el derramamiento del Espíritu, estaba sobre todo el pueblo de Dios.
Ahora, sobre los hijos, las hijas, sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los ancianos, ya no era algo exclusivo de algunos, sino sobre todo el pueblo bendito de Dios. Además, Pedro enseña que ya comenzaron los postreros tiempos debido a que el Mesías ya vino y también tomó posesión de su trono celestial. Porque también dijo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y añade, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios había hecho Señor y Cristo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro lo interpreta así en ese discurso que está dando en el sermón después de que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ellos. De este modo, mis hermanos, se cumplió también todo lo que se había profetizado acerca de nuestro Señor. Dice en Joel 2:28, ¿verdad? Que habría señales en el cielo y abajo en la tierra. Ahora, vean lo que dice Pedro en el verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo. Entonces, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Estas referencias que está haciendo el apóstol Pedro acerca de lo que el profeta Joel anunció, las está remitiendo a la persona misma de Cristo y hace referencia a todos los prodigios y señales que él hizo durante su ministerio y que muchos habían visto, escuchado, y no las podían negar entonces. Por eso la Escritura dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Esto a su vez significa que el tiempo de salvación del que habla Joel también ha llegado, mis hermanos. Por lo mismo, Pedro ve el espíritu de profecía como un regalo del tiempo final. El don del Espíritu se otorga a la iglesia. Los siervos de Dios deben considerarse a sí mismos como dotados con el mismo poder que se le otorgó a los profetas en el Antiguo Testamento, como Isaías, como a Jeremías, como a Hulda, como a Samuel, como a Débora y a otros muchos más. No hay restricción. Aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor, juntamente con la salvación viene el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, es hermoso saber que cuando el Espíritu iba a ser restaurado, entregado en plenitud a la iglesia, al pueblo de Dios, también significaba que el tiempo de salvación había llegado. Por eso, cuando Pedro predicó, se convirtieron 3,000 y luego 5,000. Hermanos, la iglesia debe de vivir en el poder del Espíritu. Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Y quiero cerrar con esta parte final de la reflexión. ¿Por qué celebramos Pentecostés? Porque es el tiempo de la cosecha, es el tiempo de celebrar la vida, porque el Espíritu sigue renovando, sigue regenerando, sigue obrando nuevo nacimiento en muchos que no conocen de Dios todavía. Y más en estos tiempos de la pandemia. Porque la iglesia debe ser una iglesia que vive en el poder del Espíritu. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque no nos dio espíritu de esclavitud, sino de adopción, para el cual clamamos, Abba, Padre. Nadie debe sentirse ni solo, ni huérfano, ni abandonado, ni atemorizado. Vivimos en la era del Espíritu, el Espíritu en plenitud derramado sobre la iglesia y el Espíritu que capacita al pueblo de Dios para proclamar el Evangelio. El Espíritu de Dios es sobre la iglesia. La iglesia no se mueve en este tiempo, la iglesia no actúa en este tiempo sin la acción directa del Espíritu Divino.
Si Cristo nuestro Señor echó fuera a los demonios y obró poderosamente por el Espíritu de Dios, hoy la iglesia sigue actuando bajo el poder del Espíritu. Debemos tener siempre presente estas fechas, celebrarla como iglesia en el tiempo litúrgico, el Pentecostés. Hoy es día de Pentecostés, pero no solo es un evento que debemos recordar como del pasado, mis hermanos. Cuando lo recordamos, hacemos lo mismo que en la Santa Cena. Anamnesis es recordar, traer al presente y se refrescan, se vivifican. La iglesia debe tener siempre presente que vive bajo el poder del Espíritu Divino, guiada y capacitada en el poder del Espíritu Santo. Y si alzamos nuestros ojos en este tiempo, nos daremos cuenta que la cosecha está lista, que hay muchos que necesitan conocer de la palabra de Dios para ser otra vez vivificados, renovados, regenerados para un nuevo nacimiento por el poder exclusivo del Espíritu Divino. La iglesia el día de hoy debe sentirse muy bendecida, muy gozosa. En medio de su tribulación es una iglesia acompañada, fortalecida por el Espíritu de nuestro Dios. Y cuando usted sienta temor, cuando usted no sepa cómo hablar a otros, cuando usted se sienta en algún apuro, recuerde que Dios derramó de su Espíritu y ya está obrando nuestro Dios. Hay jóvenes que están actuando, chicos que están llenando las redes sociales hoy en día, porque es el recurso que todos tenemos, con sus testimonios, con mensajes, con la palabra de vida. Mientras que otros llenan las redes sociales de TikTok y de tantas cosas, hay jóvenes nuestros que por el Espíritu de Dios, sin que nadie les haya dicho, por iniciativa de Dios, de su Espíritu, han comenzado a dar testimonio del poder de Dios. Y eso es importante. Este es el tiempo del Espíritu Divino. Es el tiempo de la persona de nuestro Dios, de esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Divino. Mis hermanos, tan vigorosamente quiso Pedro resaltar este punto, que tomó una libertad que usaba en ocasiones los rabinos de su época y agregó estas palabras complementario al texto bíblico, y él añadió esta palabra en el verso 18: y profetizarán. Y qué hermoso es saber que nuestros hijos y que el pueblo de Dios hoy está llamado a profetizar. Yo les invito, mis hermanos, a que usted en su hogar con sus hijos celebre allí con su familia la presencia del Espíritu. Él le convocó a este culto. Él le recuerda, le redarguye, le exhorta, le consuela. Cuando usted llora, le abraza. Ahí está el gran consolador. Dios está acompañándoles en la persona de su Espíritu Divino. Celébrelo, alégrese, porque hoy es la fiesta de la vida. El Espíritu Divino está con su iglesia. Oremos. Padre, en esta hora, Señor, como pueblo suyo estamos celebrando que su Espíritu Divino fue derramado en Pentecostés y se quedó permanentemente con la iglesia de todos los tiempos, con nosotros, los de esta generación, los de este siglo, y seguirá hasta que usted venga, Señor, porque usted no ha retirado su Espíritu. Es su Espíritu el que nos capacita, el que nos consuela, el que nos levanta, el que nos fortalece. Es su Espíritu el que ahuyenta todo miedo de nuestros corazones. Es su Espíritu el que renueva, el que recuerda, el que redarguye. Gracias, Padre, por darnos un Espíritu Divino que siga acompañándonos como iglesia. Hoy, en estos tiempos difíciles, nuestro corazón está confiado en usted. Y no porque podamos decir como algunos que decretan, que cancelan, que declaran sanidad o que no se van a enfermar. Nosotros no, Señor. Nosotros solamente podemos decir que usted nunca nos abandonará, que será fiel para acompañarnos, sostenernos, que nuestra vida le pertenece y está en sus manos, mi Señor, y su pueblo descansa en sus manos. Y usted puede disponer como quiera, Padre. Las pruebas que vengan a nuestra vida las pasaremos tomados de su mano, Dios Todopoderoso, y con la presencia ciertísima de su Espíritu Divino, que nunca dejará abandonado a su pueblo. Aún
si llegara el tiempo de partir, su Espíritu nos asistiría en ese instante y nos daría la fuerza, la fe, el arrojo para enfrentar ese último momento. De tal manera, Señor, que tenemos una certeza garantizada para cualquier circunstancia que nos toque vivir. Entregamos pues nuestras vidas en sus manos, mi Señor, y rogamos que usted esté acompañando a su iglesia, guardando a su iglesia, santificando a su iglesia en esta hora, en cada hogar donde están mis hermanos escuchando esta palabra y esta oración, a cada uno de mis hermanos que están en los hospitales, a cada uno de los que están enfermos o los que están trabajando, los que están en las cárceles, los que están en persecución hoy. Señor, rogamos que su Espíritu Divino vivifique, fortalezca y llene de gozo y seguridad a su pueblo en este tiempo, pues todo, Padre bueno, lo estamos suplicando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, quiero rogarles que su Espíritu Santo, que la palabra, que nuestro Dios sea con cada uno de vosotros. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor eterno de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu les acompañe en esta semana que inicia. Que sea con vosotros, vuestras familias, vuestros enfermos, en vuestras necesidades, con la iglesia que padece persecución y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.